todas las personas que nos acompañan en esta transmisión, muy especialmente a toda nuestra comunidad UNITLA. El día de hoy vamos a hablar de dos licenciaturas que oferta la Universidad Contemporánea de las Américas en el área de Humanidades: la licenciatura en Derecho con áreas terminales y la licenciatura en Relaciones Internacionales. Tengo el gusto de presentar a dos excelentes profesionistas de estas áreas: el licenciado José de Jesús Pardo García, docente de la licenciatura en Derecho en Platel Apatzingán. Bienvenido, licenciado. Y también al licenciado Daniel Tinoco Torres, docente de la licenciatura en Relaciones Internacionales en Plantel Morelia. Bienvenido, licenciado. Muy buenos días, muchas gracias por la oportunidad. Muchas gracias, maestros, por su colaboración en este foro, pero sobre todo por el apoyo brindado día a día en las aulas de nuestra universidad. El motivo principal de este foro es resolver algunas dudas e inquietudes que presentan nuestros aspirantes. Como sabemos, dar inicio a una nueva etapa siempre genera incertidumbre. Por eso es que hoy estamos reunidos aquí, para tratar de despejar algunas dudas en relación a estas dos bonitas profesiones. La mecánica va a ser la siguiente. Vamos a dar inicio con una serie de preguntas. Primero lo haremos con el licenciado Pardo de la licenciatura en Derecho y posteriormente lo haremos con el licenciado Daniel de Relaciones Internacionales. Licenciado Pardo, desde su experiencia profesional, ¿cuáles son las actitudes y aptitudes que debe tener un aspirante a licenciado en Derecho? Sí, muchas gracias, maestra Lluvia y demás personas que nos acompañan en este foro. Y antes que nada, muy buenos días a todos. Quiero comenzar agradeciendo a la universidad por la invitación a participar en este foro. Y aprovecho igualmente para saludar al licenciado Daniel Tinoco, compañero maestro, y bueno, así como a quienes particularmente están interesados en comenzar sus estudios profesionales. Mire, maestra, en atención a su pregunta, primeramente quiero decir que actitud se refiere a temperamento de una persona o bien a determinada postura o posición que se asume frente a un problema o una determinada situación. Y en ese sentido, las personas o los jóvenes que están interesados en estudiar la licenciatura en Derecho, pues deben de tener una idea sumamente positiva en relación con la abogacía y no tomar esta decisión con base en decisiones que sean influenciadas por sus familiares o pensando en que es económicamente muy redituable o en el peor de los casos que sea porque no tuviera un cupo en alguna otra escuela o no encontraron la carrera de su elección. En segundo término, maestra Lluvia, bueno, el término aptitud se refiere a talento, se refiere a habilidades, se refiere a capacidad, a destrezas. Y en ese sentido, bueno, vamos a hablar de las capacidades, vamos a hablar un poquito de las habilidades que debe tener un abogado o un aspirante a licenciado en Derecho para que se interese por nuestra carrera. En primer lugar, yo destacaría que debe haber un interés por temas históricos, sociales, literarios, jurídicos y políticos. En efecto, quien no le interese leer, quien no esté apasionado por la lectura de temas históricos, de la literatura universal, quien no se preocupe por temas sociales, políticos de su comunidad, yo creo que no tendría ninguna cabida en esta carrera de la licenciatura en Derecho. Así que, en términos generales, un aspirante a licenciado en Derecho debe tener una inclinación por la lectura de estos temas y por la discusión de ellos. En segundo lugar, quiero rescatar un segundo punto, que sería la disciplina y el orden. En ese sentido, un futuro abogado debe mostrar desde sus años mozos mucha disciplina. Debe afianzarse esta disciplina al transcurso de los años y, por tanto, debe tener una línea de organización muy bien definida para que en su oportunidad sea una persona creativa y organizada.
Un tercer punto sería la facilidad en la expresión oral y dominio del lenguaje y cierta dosis de sociabilidad. Y en ese sentido, bueno, los aspirantes a esta carrera de licenciado en Derecho deben tener facilidad para hilvanar ideas coherentes y manejar argumentos objetivos y sólidos y poder aterrizarlos en un exquisito dominio del lenguaje oral y escrito. Y bueno, un punto más que quisiera mencionar es el referente a que deben tener mucho valor civil y persistencia para decir y hacer las cosas que se requiere dentro del ámbito jurídico, claro, con la debida prudencia. Y por último, debe ser un apasionado empedernido de la lectura. Yo les digo a mis alumnos que aquel muchacho que no le guste leer, nada tiene que estar haciendo en derecho. Que se vaya a arquitectura, que se vaya a ingeniería, a otra carrera, pero no a derecho, porque aquí somos empedernidos lectores, siempre nos encontramos leyendo las 24 horas, aunque estemos dormidos, pero siempre estamos leyendo. Sería cuanto, maestra. Muchas gracias, licenciado. Como bien comenta, la licenciatura en Derecho es un área que requiere de reflexión, juicio crítico, hábito por la lectura y la escritura y, sin duda, respetar la diversidad de opinión. Licenciado Pardo, en su opinión, ¿por qué sería bueno que los jóvenes decidieran estudiar la licenciatura en Derecho con la Universidad Contemporánea de las Américas? Sí, gracias. Mire, en mi concepto hay varias razones. La primera de ellas sería de carácter económico, es decir, un muchacho de la región de Tierra Caliente que tuviera que salir fuera de la ciudad para estudiar cursar sus estudios universitarios, pues esto le genera muchos gastos a la familia, tener que pagar renta, comida, transporte, libros, pagar libros especializados, etcétera, etcétera. En cambio, aquí en la Universidad Contemporánea de las Américas, pues la tenemos a modo y además con colegiaturas a modo. Por otro lado, también se tiene una buena administración y personal capacitado para atendernos, se cuenta con una estructura orgánica bien definida y por otro lado se cuenta con una biblioteca virtual envidiable, acorde a los planes de estudio y tiempos actuales, misma que está a cargo de personal capacitado y muy humano. Y por último, la Universidad Contemporánea de las Américas tiene una larga tradición ya en nuestra región, con una gama múltiple de carreras y a la fecha, bueno, está por egresar la cuarta generación por lo que respecta a Apatzingán y esto obviamente pues le da un andamiaje para que los jóvenes se interesen en esta carrera de licenciados en Derecho. Muchas gracias, licenciado. La Universidad Contemporánea de las Américas oferta la licenciatura en Derecho en dos modalidades, escolarizado y mixto, por lo que puedes asistir de lunes a viernes o solamente los días sábados. Tiene una duración de 3 años con planes de estudio de calidad y actualizados. Además, te ofrece áreas terminales en Derecho Internacional, Derecho Fiscal, Derecho Constitucional y Amparo, Derecho Laboral y, por último, Criminología, todas ellas en su plan de estudios cuatrimestral. Licenciado Pardo, ¿qué ventajas nos da estudiar una licenciatura en Derecho que brinde áreas terminales? Sí, maestra Lluvia, muchas gracias. Bueno, en la Universidad Contemporánea de las Américas ha sido pionera en esta modalidad de ofertar áreas terminales a nivel licenciatura. Y en ese sentido, dicha modalidad da ventajas selectivas a los jóvenes. Y en ese sentido tienen oportunidad de elegir concluir sus estudios universitarios en una terminal que más les acomode a sus preferencias e intereses, ya que hay jóvenes que les llama más la atención de ciertas materias y otras como que no les llama tanto la atención. Y bueno, pues esto les da un plus para que puedan desenvolverse en el mercado laboral. Es cuanto. Así es, licenciado. Las áreas terminales son un plus que la universidad ofrece y que permitirán que nuestros estudiantes ingresen al ámbito profesional y laboral mejor preparados. Licenciado, ¿cuál es el campo laboral en donde puede desarrollarse un licenciado en Derecho?
Sí, gracias. Mire, son muchísimas las áreas en las que puede desenvolverse un licenciado en Derecho. Y voy a comenzar por las tradicionales. Generalmente los abogados nos desenvolvemos como abogados postulantes o litigantes, que luego también se nos denomina, aun cuando quienes litigan son directamente las partes. Y bueno, este campo pudiera pensarse que está un poquito saturado, sin embargo, quienes egresan bien preparados, obviamente que siempre van a tener cabida dentro de la postulancia. Y otra de las áreas que también son de alguna manera tradicionales es la administración, la procuración y la administración de justicia. Muchos jóvenes que ya han egresado de la Universidad Contemporánea de las Américas, hoy los vemos, hoy se encuentran ya en las fiscalías, se encuentran en el Poder Judicial del Estado, en los juzgados concretamente, y bueno, ya en el mercado laboral. Y por otro lado, maestra Lluvia, mire, ahorita en la actualidad se requieren abogados en todas las áreas, es decir, en el gobierno federal, estatal, en los municipales, en los organismos públicos centralizados, descentralizados, en organismos autónomos por ley y en todo el sector público, en el sector privado, se requiere un abogado para que los empresarios, para que los jefes, los directivos de las empresas, las personas que tienen las atribuciones de tomar las decisiones dentro del gobierno, se encuentren debidamente asesorados con un profesional del derecho. Es decir, la gama de posibilidades en que un joven que termina, que egresa como licenciado en Derecho, tiene una posibilidad infinita, incluso para desempeñarse como docente en esta labor tan bonita, tan noble y que, bueno, influir en la formación de las nuevas generaciones. Es cuanto. Muchas gracias, licenciado Pardo, por su participación. Vamos a dar ahora inicio con las preguntas del licenciado Daniel en relación a la licenciatura en Relaciones Internacionales. Licenciado Daniel, con apoyo en su vasta experiencia laboral, ¿qué se necesita para sobresalir como profesionista en relaciones internacionales? Agradezco la oportunidad, igual un saludo al maestro Pardo, y vamos relacionado también a lo que él comentaba, a la disciplina. Siempre es indispensable el compromiso y la dedicación de los estudiantes y de toda persona, pues sin ellos es bastante complicado poder sobresalir en cualquier ámbito. Por otro lado, pues es necesario, al menos en el tema de relaciones internacionales, es necesaria la constante preparación y desarrollo profesional, y a la par de ello, es indispensable también estar al tanto de lo que sucede en el mundo, estar enterados de lo que pasa en el mundo, y eso incluso es algo natural de quien estudia relaciones internacionales. Siempre estamos al pendiente de qué sucede en Medio Oriente, qué sucede en Asia, qué sucede en Norteamérica. Es algo indispensable. De hecho, parafraseando a Alexander von Humboldt, él comentaba en algún momento que la visión más peligrosa del mundo es la visión de aquellos que no ven el mundo. Pues, si nos mantenemos alejados de lo que sucede en el mundo, no estamos preparados para lo que pueda suceder y para lo que nos pueda afectar. Entonces, eso es indispensable, estar al tanto de lo que sucede en el mundo para poder prepararnos. Es indispensable también tener claro qué es lo que queremos lograr, a dónde queremos llegar. Lo mencionaba en alguna ocasión el ex embajador Arturo Sarucán. Él comentaba, para quien no sabe a dónde quiere ir, ni las brújulas sirven. Si no tenemos claros nuestros objetivos, muy difícilmente podremos lograr o tener algún éxito relevante. Esos son como algunos aspectos esenciales. De la mano de esto también resalto otra frase que menciona el ex embajador Arturo Sarucán, donde dice, o nos sentamos en temas de relaciones internacionales y de política internacional, o nos sentamos a la mesa o estaremos en el menú. Entonces, si no participamos, si no estamos al tanto de las decisiones y en dado caso como profesionales actuamos y somos parte de esas decisiones, otros tomarán esas decisiones que a final de cuentas nos van a afectar a nosotros. Es muy importante el compromiso, la dedicación, la disciplina, como comentaba el maestro Pardo, y en el caso de relaciones internacionales, estar siempre al pendiente de lo que sucede en el mundo. Y de lo que sucede en el mundo,
cómo nos puede afectar a nosotros en lo local. Lo hemos visto ahora con este suceso de la pandemia por la que estamos atravesando. En un inicio, pues fue un suceso que inició en una región no remota, pero sí un tanto más alejada de China. Y en aquel momento era muy difícil que la generalidad de la población pudiera pensar, nos va a llegar a afectar a nosotros. Pero pues, obviamente, así lo estamos viendo, pues así sucedió. Entonces, de eso es de lo que tenemos también que estar pendientes como profesionales de las relaciones internacionales. Muchas gracias, licenciado. Como tiene a bien compartir con nosotros, para sobresalir en esta área se necesita tener la capacidad de analizar e interpretar la realidad internacional y sus fenómenos a través de conocimientos y habilidades, aspectos en los que nuestra universidad basa su perfil de egreso. Licenciado Daniel, ¿por qué sería bueno que los jóvenes escogieran estudiar la licenciatura en Relaciones Internacionales en la Universidad Contemporánea de las Américas? Considero, y estoy seguro de ello, que la universidad presenta un plan de estudios muy completo, muy integral. Incluye materias desde la historia, desde la política exterior, desde el derecho internacional, economía, las relaciones de México con algunos países o algunas regiones. Entonces, es un plan de estudios muy integral e interdisciplinario, que lo que va a hacer es que le brinda al estudiante de todos los elementos necesarios para poder conocer e interpretar, como bien comentaba, el sistema internacional. No solo ver lo que sucede en el mundo, sino ser capaces de entenderlo, saber por qué sucede, cómo es que sucede, qué repercusiones puede tener y cómo puede evolucionar a futuro. Entonces, sí resulta muy completo el plan de estudios de la licenciatura en Relaciones Internacionales, a la par de que es de las pocas instituciones académicas en el estado de Michoacán que presentan esta oportunidad de estudiar relaciones internacionales, en específico relaciones internacionales. Muchas gracias, licenciado. La Universidad Contemporánea de las Américas oferta la licenciatura en Relaciones Internacionales con una duración de 3 años, con planes de estudio de calidad y actualizados. Además, te permite un panorama amplio de estrategias y planteamientos políticos que rigen las relaciones del país y las empresas a nivel nacional e internacional. Licenciado Daniel, una de las preguntas más recurrentes que nos hacen en el área de admisión nuestros aspirantes es: ¿cuál es la diferencia entre relaciones internacionales y comercio internacional? Poniéndolo de una manera muy simple, muy sencilla, el comercio internacional, como el propio concepto lo indica, se enfoca en las relaciones comerciales y de negocios, tanto entre empresas privadas como entre los propios estados, en cuestiones aduaneras, de política económica, logística, y una serie de factores más enfocados a lo económico, a lo comercial. Los aranceles, las cuotas arancelarias, la exportación e importación de productos y demás. En cambio, las relaciones internacionales van mucho más allá. Parten de un enfoque interdisciplinario que incluye temas desde la propia economía, o sea, del propio comercio internacional, pero también pasando por la historia, por la geografía, por la política internacional, por la geopolítica, por la política exterior y su implementación a través del Estado, y se enfoca además en analizar las relaciones entre los distintos actores del concierto internacional, desde actores estatales, el propio Estado, los propios estados, hasta actores no estatales como organismos internacionales, organizaciones no gubernamentales e incluso algunos grupos de poder que no están derivados de los estados. Entonces, las relaciones internacionales van más allá, van a analizar la interacción entre todos los actores del sistema internacional. Ahora bien, cabe mencionar, o no es preciso mencionar, ambas disciplinas siempre van muy de la mano, se encuentran muy relacionadas. Sería bastante complicado que pudieran existir relaciones internacionales sin comercio internacional y viceversa. Sería muy complicado que pudieran existir o que pudiera existir comercio internacional sin relaciones internacionales.
son disciplinas que se complementan en cierto sentido, pero resumiendo un poco, el comercio internacional pues se enfoca en cuestiones comerciales, en cuestiones económicas. Las relaciones internacionales van a analizar temas geopolíticos, temas políticos, temas económicos también, pero una variedad mucho más amplia de temas. Muchas gracias, licenciado Daniel. Me gustaría también preguntarle cuál es el campo laboral en donde se puede desarrollar un licenciado en Relaciones Internacionales. Los profesionales de las relaciones internacionales, derivado de esa propia interdisciplinaridad que ya comentaba, que tiene la licenciatura, tienen un amplio panorama en cuanto a campo profesional. Tienen, por supuesto, la oportunidad de desarrollarse desde el sector público, por ejemplo, desde el Servicio Exterior Mexicano, que es el cuerpo permanente de funcionarios encargados de ejecutar la política exterior de México, a través del Instituto Matías Romero y demás, o incluso desde gobiernos locales, municipales, estatales, promoviendo los intereses de su ciudad o del Estado en el ámbito internacional. En últimas fechas, en últimos años, ha resurgido esta idea de las ciudades-estado, de una manera muy distinta a la concepción tradicional de ciudades-estado griegas, sino de ciudades que participan en el sistema internacional. Se ve obviamente en mayor medida con ciudades grandes, con ciudades altamente pobladas, como por ejemplo Los Ángeles, Nueva York, Londres, París, que son ciudades que tienen cierta presencia en el sistema internacional. También desde lo local, desde el sector público local, tiene esa oportunidad de desarrollarse el profesional de las relaciones internacionales. Pero también es posible que se desempeñe profesionalmente desde la investigación, analizando alguna temática que considere pertinente en relación a las relaciones internacionales, valga la redundancia. Puede desempeñarse también en organismos nacionales o internacionales, por ejemplo, en algunos organismos internacionales que tienen presencia en México, yendo desde Naciones Unidas hasta diferentes organismos que tienen sus oficinas locales en nuestro país. Otras de las áreas en las que puede desempeñarse son las organizaciones no gubernamentales, las ONGs, que también han cobrado mucho mayor vigencia en los últimos años, en las últimas décadas, principalmente en materias relativas a derechos humanos, de defensa y promoción de los derechos humanos, pero también en promoción o desarrollo de comunidades indígenas y demás, desde una perspectiva siempre internacional. Y el otro sector a través del cual pueden desarrollarse es desde el sector privado, en empresas privadas, brindando su asesoría y su conocimiento en relación, por ejemplo, al comercio exterior, a la situación o analizando algún suceso internacional que pudiera afectar a la empresa, o incluso desde los medios de comunicación, analizando y diagnosticando acontecimientos o conflictos internacionales. O sea, la variedad y la gama de ámbitos en los cuales se puede desarrollar un profesional de las relaciones internacionales, pues es muy, muy amplia o bastante amplia. Muchas gracias. Por último, licenciado, para dar por terminada su participación, desde su perspectiva, ¿cuál es el diferenciador de la Universidad Contemporánea de las Américas? Considero, creo como la propia misión de la universidad lo dice, que tiene la capacidad de formar profesionales con espíritu de servicio, conscientes de su entorno natural y social y comprometidos con su ciudad y su país. Siempre he creído, y creo que esta es la parte de la filosofía de la universidad, que si todo el conocimiento que adquirimos en la universidad o en nuestros estudios, en nuestro desarrollo académico, si no le encontramos un servicio por el bien de la sociedad, pues tiene poco sentido o pierde mucho del sentido que pudiera tener. Entonces, la universidad fortalece mucho esta visión, esta filosofía del estudiante o el profesional con un espíritu de servicio, consciente de lo que pasa en la sociedad, consciente de los problemas que presenta la sociedad y con base en ello comprometido con su solución o con encontrarle solución
con atenderles y con buscar que las condiciones sociales sean mucho mejores, y desde el ámbito de las relaciones internacionales, no solo en lo local, sino que trascienda más allá hacia lo internacional, buscar que la sociedad se desarrolle de una mejor manera. Sí. Muchas gracias, licenciado Daniel, por su participación. Segura estoy que ha sido de mucha ayuda para los jóvenes interesados en estudiar relaciones internacionales. Muchas gracias. Licenciado Pardo, me gustaría que de igual manera nos comentara desde su punto de vista cuál es el diferenciador de la Universidad Contemporánea de las Américas. Sí, muchas gracias, muchas gracias. Mire, aquí pudiéramos destacar, digo, hay muchos puntos, pero básicamente me centraría en dos aspectos primordialmente. Uno de ellos lo ubico como su plan de estudios. Es decir, este plan de estudios está diseñado de una manera que en 3 años concluyes tu carrera universitaria, lo que no tienen otras universidades en que generalmente son 5 años. Y esto a base de un sistema cuatrimestral donde por lo regular casi no hay vacaciones, sino que concluye un cuatrimestre e inmediatamente ingresas al siguiente y en su modalidad de clases en modalidad escolarizada y en modalidad sabatino. Esto obviamente le resulta de mucho interés para los jóvenes que tienen alguna pues simpatía por este tipo de estudios, donde en 3 años estarían concluyendo sus estudios universitarios. Y otro que me parece también de suma importancia y que significa un detonante es la planta docente de la universidad. La mayoría de mis compañeros maestros tienen estudios de posgrado, y los que no lo tienen, bueno, están insertos dentro del mercado laboral, ya como abogados litigantes, postulantes, ya dentro de la administración pública. Y combinando esta parte de la planta docente con el sistema, con el plan de estudios, es muy satisfactorio ver que en la mayoría de los temas se nos pone lo referente a casos en concreto. Lo tradicional en la enseñanza del derecho es, pues, darles conceptos, teorías de los grandes, de los grandes doctrinarios del derecho y toda esa parte. Sin embargo, aquí privilegiamos en nuestra escuela, en la Universidad Contemporánea de las Américas, en relación con su plan de estudios, privilegiamos casos prácticos. Y en ese sentido, bueno, los ponemos a exponer, los ponemos a que discutan los temas jurídicos y se enseñen a interpretar la ley, se enseñen a argumentar, se enseñen a tener bases sólidas, porque finalmente nos vamos a desempeñar en el área jurídica, donde si optamos por la postulancia, pues obviamente que estaremos frente a un juez defendiendo los intereses de un cliente. Y en ese sentido, bueno, pues resalto estos dos aspectos: por un lado el plan de estudios y por otro lado la estructura, la capacidad de la planta docente, bueno, le da un plus a la Universidad Contemporánea de las Américas. Es cuando. Muchas gracias, maestros, por su participación y colaboración. Fue un gusto poder compartir con ustedes estos minutos. Igualmente, muchas gracias por la oportunidad y un saludo al maestro Pardo. Muchas gracias, un placer conocerle. Y gracias, maestra Lluvia. Nos despedimos, pero no sin antes recordarles que la Universidad Contemporánea de las Américas cuenta con una amplia oferta educativa en las áreas de innovación, salud, humanidades y administración. Les comparto que tenemos una promoción vigente, donde puedes obtener un 50% de descuento en tu primera inscripción. Es muy fácil, solo debes ingresar a la página oficial de nuestra institución y solicitar tu ficha de ingreso. Y listo, eres acreedor al descuento. Sueña en grande.